se seca su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. A todavía aún nos queda anunciar a fuego urgente que Jesús está volviendo. Victorioso y esplendente, pronto vendrá, pronto vendrá. Agradecidos estamos contigo, Señor, aquí. Sabemos que no eres certeza de que nos ayude. Señor, en esta hora vamos a nuestra palabra. Permítanos, Señor, que nuestros espíritus estén abiertos y que tu espíritu pueda penetrar en nosotros y enseñe tu palabra. Señor, utilízame como un instrumento en tus manos. Señor, que lo que he de hablar, Señor, provenga de ti. Bendice a cada uno de mis hermanos que han escuchado y que en todo momento, Señor, no vean al hombre, sino a tú hablando a través de un hombre. Bendícenos pues en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga en esta hora. Hoy vamos a tomar un tema que en particular a mí me gusta y me gusta analizar, y es el por qué Jesús no ha venido. No sé cuánto tiempo tengan ustedes, hermanos, de conocer al Señor, porque muchos, cuando conocieron al Señor, lo conocieron en el hermoso evangelio de que Jesús venía pronto, de que Jesús viene pronto. Jesús les hizo la promesa a sus discípulos cuando ascendió al cielo, que iba a regresar por ellos. Y cuando Jesús les dio ciertas señales para que pudieran ellos mirar cuándo iba a regresar Él. Algunas de esas señales se dieron, hermanos, pero ahora en nuestros tiempos esas mismas señales ya las tenemos nosotros, que se están cumpliendo delante de nuestros ojos de una manera tan palpable desde hace mucho, y entonces muchos llegan a pensar, ¿por qué Jesús no ha venido? Nuestros padres, mi mamá y mi papá, cuando aceptaron el Evangelio, ellos creían esta promesa: Jesús viene pronto y hay que prepararnos para encontrarnos con Él. Ellos ya duermen en el Señor, pero duermen en la esperanza de que Jesús venía. Y en nuestro tiempo muchos siguen creyendo, tienen la promesa de que Jesús viene pronto, pero pareciera que no sucede así. Y entonces muchos empiezan a decir, Jesús no viene. Y muchos empiezan a pensar, tal vez esa promesa va a ser para otras generaciones, para otro tiempo. No es para nosotros, posiblemente en el futuro. Y unos ponen en el futuro la venida del Señor, cuando en realidad la sierva del Señor dice que estamos ante la inminente venida del Señor Jesús. Y entonces la pregunta aquí que surgiría es, entonces, ¿por qué no ha venido todavía? Los quiero llevar a una parábola hermosa de la Biblia que se encuentra en Mateo 25:5, donde nos habla acerca de 10 vírgenes. Todas ellas tenían la esperanza, fueron invitadas a una gran boda. Y todas aceptaron la invitación. Pero mientras estaban esperando, se tardó el esposo en venir. Y muchas, o mejor dicho, todas ellas durmieron. Se cansaron de esperar y durmieron. Pero a la medianoche, dice la Sagrada Escritura, se escuchó una voz, un fuerte clamor que decía,
ahí viene el esposo. Salid a recibirle. Todas se levantaron, hermanos. Todas prendieron sus lámparas. Pero, oh sorpresa, de que algunas de ellas, 5 de ellas para ser exactos, no llevaron un aceite extra con ellas. Y mientras, dice la Sagrada Escritura, mientras iban a comprar ese aceite, vino el esposo y se cerró la puerta. Todas ellas esperaban al esposo. Se cansaron de esperar y durmieron. Y hasta cierta forma nosotros estamos representados en esas vírgenes. Hemos esperado, los que ya han dormido en el Señor están representados ahí. Esperaron al Señor y el Señor no vino. Nosotros esperamos al Señor, pero hermanos, el Señor vendrá en esta generación. Por eso, en el libro de Pedro, capítulo 3, versículo 4 y 7, hay algo interesante que quisiera leerles. Dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Y no sé si ustedes alguna vez han tenido esta experiencia de que cuando usted habla, les da y les hace entender a las personas que usted habla con ellas y les dice que Jesús viene pronto, argumentan lo siguiente, lo que acabamos de leer. Si Jesús, desde que mis padres, mis abuelos duermen, ya murieron y ellos tenían la esperanza de que Jesús venía. Y mira, las cosas siguen igual como lo acabamos de leer. Y en nuestros días hay mucha gente que piensa de esa manera. No, sí, Jesús viene, pero en el futuro no es para nosotros. Y dejamos de pasar la preparación para encontrarnos ese día. Cuando ya ese día llegue, que nos encontremos que no estamos preparados. Pero no porque no estemos preparados, no quiera decir que el Señor no va a venir. El Señor va a venir, hermanos. Simplemente lo que está esperándonos es a nosotros, a que nos preparemos. Fíjese lo que sigue diciendo la palabra del Señor. Dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por las aguas subsisten. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en el agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, los cielos y la tierra que existen en nuestros días, dice la palabra del Señor, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Por eso, hermanos, a medida que pasa el tiempo, como que nuestra fe decae, como que perdemos la fe. Por eso, en Lucas 18:8 dice que cuando Jesús venga, nos lanza una pregunta: ¿hallará fe en la tierra? Vivimos en un tiempo, hermanos, que estamos esperando en que Jesús venga. Y a medida que ocurre el tiempo, se nos hace más largo el tiempo y pensamos incluso nosotros que a lo mejor no va a suceder. Pero no perdamos nuestra fe, hermanos. Jesús vendrá porque Él lo ha prometido.
Porque también en Jeremías 8:20 dice, pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Y ahora yo les lanzaría una pregunta. ¿Por qué no hemos sido salvos? No porque Dios no quiera salvarnos, sino simplemente porque nosotros no deseamos ser salvos. Porque si deseáramos ser salvos, hermanos, nos prepararíamos, nos santificaríamos cada día que Dios nos permite de vida. Porque cada día que Dios nos da la vida, dice la sierva del Señor, que es una nueva oportunidad para acercarnos a Dios. Imagínense cuántas oportunidades Dios nos brinda para que nosotros podamos prepararnos y estar listos para cuando Él aparezca en gloria. En otras palabras, hermanos, Jesús no ha venido porque nos sigue esperando a usted y a mí, para que nos arrepintamos, para que busquemos su rostro y para que cumplamos el cometido por el cual Dios nos trajo a la existencia, a este mundo. Por eso en el mismo libro, 2 Pedro 3:9, dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Y esto me encanta lo que sigue diciendo. Dice, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué no ha venido el Señor, hermanos? Porque Dios está esperándonos a nosotros, a que nos volvamos a Dios. Por eso el libro de Isaías dice que debemos de buscar a Dios mientras puede ser hallado. Y dice, deje el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y dice, y que será amplio en perdonar. Entonces, si Jesús no ha venido, es porque nos está dando una oportunidad para que nosotros, usted y yo, podamos prepararnos como Dios quiere, que nuestro carácter sea transformado, que reflejemos su carácter, que reflejemos su vida en nuestras vidas. Porque cuando eso suceda, entonces dice que Dios, la sierva del Señor, dice que cuando reflejemos plenamente el carácter en nuestra vida, el carácter de Dios en nuestras vidas, entonces Dios vendrá a reclamarnos como suyos, como de su propiedad. Entonces, el Señor no ha venido porque nosotros lo hemos detenido. ¿Se acuerdan cuando en el 1888, cuando todas las cosas estaban preparadas para que Jesús viniera, para que Jesús regresara? ¿Y qué pasó? Desafortunadamente no vino porque no estábamos o no lo dejamos que viniera, hermanos. Porque imagínense que hubiera venido Jesús, tal vez nosotros no hubiéramos pasado a estar en este mundo. Dios no ha venido porque Dios sigue esperando a cada uno de nosotros. Fíjese que también Jesús no ha venido porque no hemos terminado la obra que cada uno de nosotros tiene que hacer. Hermano, yo tengo una obra que hacer individualmente, como persona delante de Dios. Tengo una responsabilidad que debo de cumplir. Usted tiene una responsabilidad delante de Dios
y que nadie más puede cumplir esa obra sino solo usted. Y solamente usted puede realizar esa obra. Y ahora mi pregunta sería, hermanos, ¿hemos realizado esa obra que el Señor nos ha encomendado individualmente a cada uno de nosotros? Porque el libro de Mateo 24:14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Debemos, si queremos que realmente Jesús venga, debemos apresurar su venida. ¿Cómo? Predicando su santo evangelio. Dice dice también la palabra del Señor, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Cuando se ha llevado el evangelio a todos ellos, entonces, dice la palabra del Señor, vendrá el fin. En el libro de eventos de los últimos días, hermano, quisiera leerles algo. En la página 73. Dice que si alguna vez hubo un tiempo cuando una actitud de seria reflexión conviene a todo aquel que teme a Dios, es ahora cuando es esencial la piedad personal. Debería plantarse la pregunta. Hermanos, y aquí estamos entrando más en profundidad. Dice la sierva del Señor que nosotros deberíamos de preguntarnos o hacernos una pregunta para nosotros mismos. ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi trabajo y misión en este tiempo? ¿De qué lado estoy trabajando? ¿Del de Cristo o del enemigo? Que cada alma se humille ante Dios, porque seguramente ahora estamos viviendo en el gran día de la expiación. Ahora mismo, los casos de muchos están siendo examinados ante Dios, porque deben dormir en sus tumbas por un corto tiempo, y para ese día vuestra profesión de fe no es vuestra garantía, sino el estado de vuestros afectos. Hermanos, muchas veces nosotros hablamos y decimos o hacemos planes como que tuviéramos mucho tiempo. Hacemos planes a largo plazo como que tuviéramos la vida segura. Pero ¿qué dice aquí lo que acabamos de leer? Que muchos deben de dormir o Dios los va a traer al descanso. Por eso la sierva del Señor también da este consejo que debemos de hacer nuestra primer labor de cada día, el comunicarnos con Dios, el estar en contacto con Dios, porque hermanos, no sabemos cuándo nos va a tocar partir de esta tierra. Y si partimos de esta tierra y no tuvimos tiempo para comunicarnos con nuestro Dios, para entrar en comunicación con Él, y fallecemos, hermanos, ¿cuál será nuestro destino? Por eso es que debemos de vivir, de acuerdo a las Escrituras, dice que debemos de vivir un día a la vez, un día como que fuera el último día de nuestras vidas. Vivir cada día como que mañana o como que hoy vamos a descansar. Porque no tenemos nada seguro. Ni los próximos 20 minutos, ni los próximos 5 minutos tenemos de seguridad de que vamos a vivir. Es por eso que debemos de estar en constante comunicación con nuestro Dios. Porque como Pablo dijera, sea que vivamos o moramos, tengamos la certeza de que estamos conectados, estamos en comunión con nuestro Dios. Y dice que cuando eso suceda, vuestra profesión de fe no es suficiente. Y ahora nos siga lanzando otras preguntas que debiéramos hacernos. ¿Está limpio de contaminación el templo del alma?
Y ahora yo les preguntaría, hermanos, ¿en qué hemos pensado en este día? ¿Cuáles han sido nuestros pensamientos que hemos tenido? ¿Hemos tenido pensamientos que nos ayuden a acercarnos a Dios? ¿O hemos tenido pensamientos que en lugar de acercarnos a Dios nos separan de Él? Hay un dicho muy común que dicen, tú no puedes evitar que los cuervos vuelen, pero sí puedes evitar que los cuervos lleguen y hagan nidos en tu cabeza. En otras palabras, no podemos, hermanos, por mucho que nos esforcemos, a veces tener ciertos pensamientos, pero ahí está la disyuntiva. Si yo voy a permitir que mis pensamientos controlen mi mente, o yo voy a controlar esos pensamientos. Es por eso que Jesús siempre venció con la palabra del Señor, con un escrito está. Porque la mayor lucha que cada uno de nosotros tenemos es en la mente. Es lo que pensamos. Y cada día, hermanos, estamos siendo tentados en eso. Es por eso que debemos de vigilar en qué pensamientos tenemos durante el día que Dios nos concede vivir. Y si por Y o por X motivo caímos, tenemos todavía la oportunidad de arrepentirnos y Dios es justo y nos perdonará, hermanos. La otra pregunta que surge aquí es, ¿están confesados mis pecados y me estoy arrepintiendo de ellos ante Dios para que puedan ser borrados? Por eso cada noche, dice la Sierva del Señor, que debiéramos de hacer confesión de pecados. Cada noche debiéramos de ir a Dios delante de Él y confesar nuestros pecados, porque, como vuelvo a repetir, no sabemos si vamos a descansar y no tenemos la seguridad que vamos a despertar el siguiente día. Otra pregunta que debemos de preguntarnos a nosotros mismos. ¿Me estimo a mí mismo demasiado livianamente? Otra pregunta. ¿Estoy dispuesto a hacer cualquier sacrificio por la excelencia del conocimiento de Jesucristo? ¿Siento en todo momento que no me pertenezco, sino que soy la propiedad de Cristo? ¿Que mi servicio pertenece a Dios, de quien soy? Y ahora yo les preguntaría, Dios nos ha mandado a ser colaboradores con Él en la salvación de las almas. A eso Dios nos ha llamado. Pero hermanos, lamentablemente nosotros hemos perdido el enfoque. Lo digo por mí, hermano, no lo estoy diciendo por alguien en particular. Hemos perdido nuestro enfoque. Dice que estamos en el verdadero día de expiación, la sierva del Señor, lo que acabamos de leer hace un rato. ¿Y qué es lo que se hacía en el día de expiación, hermanos? Cuando el pueblo sabía que llegaba, dice que se preparaba, ayunaba, hacía confesión de pecados, no se trabajaba, humillaban sus almas delante de Dios, porque sabían que venía un juicio y no sabían si realmente iban a ser aceptos, iban a estar libres de culpa en ese día. Y más que ahora, hermanos, más ahora que estamos en el verdadero día de expiación, deberíamos de prepararnos, deberíamos de hacer el trabajo que Dios nos ha encomendado. Predicar, hermanos. Debiéramos preguntarnos, ¿para qué estamos viviendo y trabajando? ¿Para quién trabajo? ¿Para engrandecer el reino de Dios en esta tierra o para engrandecerme a mí? Para que puedan otros ver, no, es que yo tengo una casa por mi sacrificio, por mi empeño, por mi trabajo, yo tengo esta casa, tengo este carro, tengo aquello, tengo lo otro.
hacer resaltar el yo y el reino de Dios lo ponemos abajo. ¿Para quién trabajamos, hermanos? Dios nos ha llamado con un propósito, como yo le dije desde el principio. Nos ha llamado para ser sus representantes, para hacer una obra que nadie más puede hacer sino solo usted. Y usted, cada uno de ustedes sabe cuál es su obra que el Señor le ha puesto a usted. Muchos dicen, no, es que yo no tengo ningún don, yo no tengo esto, yo no tengo lo otro. Pregúntele al Señor y Dios le va a decir qué es la obra que usted debe realizar. Como lo vuelvo a repetir, nadie puede hacer esa obra sino solo usted. Y Dios cuenta con usted. Por eso Dios nos da la vida para que cumplamos con ese cometido, con esa comisión que Dios nos ha mandado. Sigue diciendo la sierva del Señor. Me he preguntado al ver a la gente en nuestras ciudades corriendo de un lado a otro con sus negocios, si alguna vez han pensado en el día de Dios que está por sobrevenir. Cada uno de nosotros debiera estar viviendo con referencia al gran día que pronto nos sobrecogerá. No podemos permitirnos vivir sin tomar en cuenta el día del juicio, pues aunque se posponga mucho, ahora está más cerca a las puertas y se apresura grandemente. La trompeta del arcángel pronto sorprenderá a los vivos y despertará a los muertos. Si no hayamos, escuche, quiero leerles algo un poco, ¿cómo diré yo? Serio, muy serio, que quisiera que tomáramos atención en lo siguiente que voy a leer. Miren lo que dice la sierva del Señor en el mismo libro, Eventos de los Últimos Días, página 75. Si no hallamos placer en la contemplación de las cosas celestiales, si no tenemos interés en tratar de conocer a Dios, ningún deleite en contemplar el carácter de Cristo, si la santidad no tiene atractivo para nosotros, podemos estar seguros de que nuestra esperanza del cielo es vana. Hermanos, si no me complazco yo, por eso la sierva del Señor declara que cada día de nosotros, hermanos, debiéramos de tomar por lo mínimo, eso así lo pone ella, por lo mínimo 1 hora en contemplar a Jesús, por lo mínimo. Dice aquí que si no hallamos placer en la contemplación de Jesús y las cosas celestiales, si no tenemos interés, hermanos, de conocer a Dios, ¿cómo vamos a conocer a Dios? Por medio de la Escritura, por medio del Espíritu de profecía, por medio de la oración, por medio del servicio activo en salvar a otros. Si no hallamos gozo en eso, hermanos, dice la sierva del Señor, vana es nuestra esperanza del cielo. La perfecta conformidad a la voluntad de Dios es el alto blanco que debe estar constantemente delante de cada cristiano. Wow. ¿Qué dice, hermanos? La perfecta conformidad a la voluntad de Dios, o sea, hacer su voluntad, dice que debiera ser el blanco de cada uno de los que estamos vivos, de cada uno de los que me están escuchando en esta hora. Dice que el blanco, nuestro blanco, debiera ser el que nuestra voluntad se conforme a la voluntad de Dios. Entonces, cuando tengamos ese blanco, cuando aspiremos a ese blanco, a que su voluntad de Dios sea implantada en mi vida, entonces nos deleitaremos en hablar de Dios, del hogar, de la felicidad y pureza que Cristo ha preparado para los que le aman. La contemplación de estos temas
cuando el alma se regocija en las bienaventuradas declaraciones de Dios, es comparada por el apóstol al goce de las virtudes del siglo venidero. Y dice la sierva del Señor, si estáis en una correcta relación con Dios, hoy día estaréis preparados en caso de que Cristo venga hoy. No nos debiera de importar, hermanos, aquel que está en completa comunión con Dios, aquel que trata de hacer la voluntad de Dios, aquel que trata de agradar a Dios en todo, no, dice, no va a encontrar que Jesús venga hoy, Él va a estar listo, que Jesús venga durante 100 años, Él va a estar listo, porque su confianza está en Jesús, su relación con Dios es estrecha. Y cuando Jesús venga en cualquier tiempo, Él va a estar listo. Y de esa manera es que cada uno de nosotros debemos de tener ese tipo de preparación. Que si Jesús viniera hoy en la noche, estamos listos para irnos con Él. ¿Quién predicará este evangelio? ¿Quiénes son los que van a predicar? Pues nosotros, hermanos. Ese es el llamado que Dios nos ha mandado, a predicar el evangelio. Quiero leerles algo más en el libro Evangelismo. Unas citas bastante interesantes. Mire lo que dice. El fin se acerca. Avanza sigilosa, insensible y silenciosamente como el ladrón en la noche. Concédanos el Señor la gracia de no dormir por más tiempo, como otros lo hacen, sino que seamos sobrios y velemos. La verdad está a punto de triunfar gloriosamente, y de todos los que decidan ahora ser colaboradores con Dios, triunfarán con ella. Y ahora dice, el tiempo es corto, la noche se acerca, cuando nadie va a poder trabajar. Y eso lo dice la palabra del Señor también. Hermanos, mientras tengamos vida, mientras tengamos todavía libertad de expresión, libertad de religión, hermanos, es tiempo para aprovechar, para predicar, para hacer que el reino de Dios se haga grande aquí en la tierra. Por eso ahorita que tenemos esa oportunidad, luchemos, trabajemos, porque va a llegar el tiempo, hermanos, que cualquiera que diga o que profese cierta fe va a tener en cierta manera persecución, hermanos. Y todos sabemos eso. Por lo pronto, o por lo tanto, si tenemos tiempo ahora de trabajar, trabajemos, para que cuando ese tiempo llegue, nosotros podamos ser encontrados como el siervo fiel, que hicimos la voluntad de Dios. Viene el tiempo cuando habrá tantas personas convertidas en un día como la hubo en el día del Pentecostés. Después de que los discípulos recibieron el Espíritu Santo, o sea, imagínense, hermanos, lo que Dios está anhelando hacer en nuestras vidas. Si nosotros le pedimos a Dios que nos dé su Espíritu, dice la palabra del Señor que Dios está dispuesto a dar el Espíritu a todos aquellos como que se lo piden, así como el Padre estaba dispuesto a dar buenas dádivas a sus hijos. Cuanto más Dios añora que pidamos el Espíritu Santo. Y cuando pidamos el Espíritu Santo y limpiemos nuestro corazón, nuestra mente, entonces el Espíritu Santo va a ser una realidad en nuestras vidas. Y Dios va a honrar a los que le honran. ¿Cómo? Dice que Dios va a hacer milagros, donde van a convertirse miles de personas en un día por la predicación de un siervo que está ungido con el Espíritu de Dios. Y a esa obra el
A esa obra Dios nos ha llamado. Hay muchos que no han prestado atención a la invitación del Evangelio. Han sido probados, pero al parecer se les ha presentado obstáculos montañosos que han bloqueado su marcha hacia adelante. Mediante la fe, la perseverancia y el valor, muchos superarán esas obstrucciones y entrarán en la luz gloriosa. Hermanos, no sé con cuál sea su montaña. No sé con qué problemas usted esté encontrándose en estos momentos. Porque, hermanos, cuando nosotros realmente queremos hacer la voluntad de Dios, hermanos, no la vamos a tener fácil. Pero sí tenemos una promesa de parte de Dios. En los momentos de dificultad, en los momentos de mayor prueba, Dios nos llama, Dios nos da una promesa que dice: basta de mi gracia. Dios dice, porque mi poder, o sea, en la debilidad, Dios perfecciona su poder en la debilidad nuestra. Solamente aprendamos a esperar en Dios. Si tenemos problemas, dice la palabra del Señor, que debemos de poner toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y Dios no nos dejará ser tentado más de lo que podamos resistir. Ahí están las promesas de Dios que se hacen verdaderas para los que creen en Él. Así es que, hermano, cualquier problema que estés pasando, cualquier dificultad, llévasela a Dios, dásela a Dios. Y de seguro Dios tendrá la salida para cada problema. Cuando realmente se desate la tormenta de la persecución sobre nosotros, las verdaderas ovejas oirán la voz del verdadero pastor. Se realizarán esfuerzos abnegados para salvar a los perdidos, y muchos que se han descarriado del redil volverán de nuevo a seguir al gran pastor. Los hijos de Dios avanzarán juntos y presentarán al enemigo un frente unido. El amor de Cristo y el amor de nuestros hermanos testificará ante el mundo de que hemos estado con Jesús y hemos aprendido de Él. Entonces, el mensaje del tercer ángel se acrecentará hasta llegar a ser un fuerte pregón, y toda la tierra será iluminada con la gloria del Señor. Dios hará pronto grandes cosas por nosotros, si nos allegamos humildes y confiados a sus pies. Más de 1,000 personas se convertirán en un solo día, la mayor parte de las cuales adjudicarán sus primeras convicciones a la lectura de nuestras publicaciones. Miren lo que puede hacer un simple libro que usted regale. Por eso Dios nos manda a ser sembradores. Tirar, dice la sierva del Señor, que las publicaciones debieran ser como hojas de otoño, que el viento se las lleva. Tenemos tanto que ofrecer a nuestro mundo. Tenemos tanto que dar a los que están allá afuera, hermanos. Un solo libro que usted dé, el Espíritu Santo va a trabajar en esa persona que recibió ese libro y lo va a impresionar para que lo lea. Y ya vemos los resultados. Muchos se convertirán por medio de las publicaciones. Así que, hermanos, ahí está otra obra que debemos de hacer. Y entonces, dice, durante el clamor, la iglesia, ayudada por las interposiciones providenciales de su exaltado Señor, difundirá el conocimiento de la salvación tan abundantemente que la luz será comunicada a toda ciudad y pueblo. La tierra será llena del conocimiento de la salvación. Tan abundante habrá
coronado de éxito el espíritu renovador de Dios a los agentes intensamente activos, que la luz de la verdad presente brillará por todas partes. Y ahora quisiera leerles en el mismo libro, bajo el título La razón de la demora, la razón por la que Jesús no ha venido. Mire lo que dice la sierva del Señor. La larga noche de tinieblas es penosa, pero la mañana es postergada por misericordia, porque si el Señor viniera, muchos serían hallados desapercibidos. El deseo de Dios de que su pueblo no perezca ha sido la razón de tan larga demora. Y yo digo, gloria a Dios. Qué bueno es Dios. Qué misericordioso es Dios. No ha venido porque nos está esperando a nosotros, hermanos. Nos sigue esperando a usted y a mí a que nos pongamos a cuentas con Dios. Si el propósito de Dios de dar al mundo el mensaje de misericordia hubiese sido llevado a cabo por su pueblo, Cristo ya habría venido a la tierra y los santos habrían recibido su bienvenida en la ciudad de Dios. Sé que si el pueblo de Dios se hubiera mantenido en una relación viviente con Él, si hubiera obedecido su palabra, estaría hoy en la Canaán celestial. Lo que les vengo diciendo, hermanos. Si nuestra relación con Dios hubiera sido continua, todos los días, ya Jesús hubiera venido, según lo que dice la sierva. Y entonces, ¿por qué no ha venido? Porque nos sigue esperando a usted y a mí. Y perdón que sigo insistiendo en eso, pero es una realidad. Dios nos sigue esperando a usted y a mí a que nos pongamos en relación con Él. Si todo centinela de los muros de Sión hubiera dado a la trompeta un sonido certero, el mundo habría oído este mensaje de amonestación. Pero la obra está atrasada en años, hermanos. Estamos muy, muy atrasados en el avance de predicar el Evangelio. Fíjese lo que dice, sigue diciendo que mientras los hombres dormíamos, Satanás nos ha sacado ventaja. O sea, no duerme. Nuestro enemigo no duerme. Él sabe lo que viene. Y como sabe que viene pronto su destrucción, no quiere que sea destruido él solo. Quiere llevarse a cuantos se dejen. Y dice que nos lleva ventaja, hermanos. Los ángeles de Dios, en sus mensajes dados a los hombres, representan el tiempo como algo muy corto. Así es como siempre me ha sido presentado. Es cierto que el tiempo ha sido más largo de lo que habíamos esperado en los primeros días del mensaje. Nuestro Salvador no apareció tan pronto como lo esperábamos, pero ¿ha fallado la palabra de Dios? Yo preguntaría a ustedes, ¿ha fallado Dios en su promesa? Y la sierva del Señor dice, nunca. Dios no ha fallado en su promesa. Debiera recordarse que las promesas y las amenazas de Dios son igualmente condicionales. Dios, ¿se acuerdan de cuando Dios dijo a Nínive que iba a ser destruida? ¿Y qué pasó cuando Jonás finalmente fue y predicó? Se arrepintieron y Dios se arrepintió de lo que había planeado hacer para ellos y los perdonó. Por eso dice que son condicionales. Si nos arrepentimos, si hacemos nuestro trabajo, ya cuánto Dios ya hubiera venido desde hace tiempo.
Dios ha encomendado a su pueblo una obra que debe terminarse en la tierra. El mensaje del tercer ángel debía predicarse, las mentes de los creyentes debían dirigirse hacia el santuario celestial, donde Cristo había entrado para realizar una expiación por su pueblo. Había de llevar adelante la reforma del día de reposo. La brecha abierta en la ley de Dios debía ser reparada. Y aquí voy a hacer un paréntesis. Dice que deberíamos hacer una reforma en el día de reposo. Y a manera de pregunta, ¿cómo estamos guardando el sábado? ¿Realmente cuando el sábado llega estamos listos para recibirle? Seamos honestos, hermano. A veces llega el sábado y todavía andamos afanados en los afanes de este mundo. Y el sábado llega y lo recibimos, pero ya después de que han pasado algunas horas dentro del sábado. ¿Cómo debiéramos estar guardando el santo sábado? Dice que debemos de hacer reformas, hermanos, en cómo estamos guardando el sábado, porque indudablemente, dice la sierva, se ha hecho un portillo en la ley de Dios. Se ha hecho varios portillos con respecto a el sábado, con respecto al matrimonio. Son dos portillos que se han abierto. Pero el Señor nos llama a cada uno de nosotros a ser reparadores de portillos. Pero para reparar un portillo, primero debemos de estar viviendo lo que se predica. Debemos de estar viviendo y ser ejemplo a los demás. El pueblo de Dios debía purificar sus almas mediante la obediencia a la verdad y estar preparado para presentarse delante de Él sin mancha en el momento de su venida. Si el pueblo de Dios hubiera recibido el mensaje del tercer ángel y si lo hubiera proclamado al mundo con el poder del Espíritu Santo, habrían visto la salvación de Dios. El Señor hubiera obrado con poder mediante sus esfuerzos. La obra se habría terminado y Cristo habría venido para recibir a su pueblo y darle su recompensa. Pero en el periodo de duda e incertidumbre que siguió después del chasco, muchos de los creyentes del advenimiento perdieron su fe. Y esto lo está hablando cuando al inicio del pueblo de la iglesia adventista tuvieron un chasco porque esperaban que Jesús vendría a tal fecha y no vino. Y la fe de muchos fue probada. Al igual nosotros, hermanos, nuestra fe está siendo probada. Pero no debemos de vacilar, porque el que ha de venir vendrá y no tardará. No era la voluntad de Dios que se demorara la venida de Cristo. Dios no tenía el propósito de que su pueblo Israel vagara 40 años por el desierto. Prometió guiarlos directamente a la tierra de Canaán y establecerlos allí como un pueblo santo, sano y feliz. Pero aquellos a quienes primero se les predicó no entraron a causa de su incredulidad. Sus corazones estaban llenos de murmuración, rebelión y odio, y Dios no pudo cumplir su pacto con ellos. ¿Por qué? Por la murmuración, por la rebelión y el odio que sentían cada uno entre ellos. Durante 40 años, fíjese lo que sigue diciendo la sierva. Durante 40 años la incredulidad, la murmuración y la rebelión impidieron la entrada del antiguo Israel en la tierra de Canaán. Esos 4 pecados: incredulidad, murmuración, rebelión, mantuvieron a Israel, antiguo Israel, alejado de la Canaán celestial. Y ahora, como pueblo
remanente de Israel, como pueblo de Israel moderno, ¿qué pecados nos están alejando de Dios? ¿Qué pecados no nos están dejando entrar a la Jerusalén, a la Canaán celestial? Los mismos pecados han demorado la entrada del moderno Israel en Canaán celestial. En ninguno de los dos casos faltaron las promesas de Dios. En otras palabras, Dios siempre ha sido fiel a sus promesas. Los que fallamos somos nosotros. La incredulidad, la mundanalidad, la falta de consagración y las contiendas entre el profeso pueblo de Dios nos han mantenido en este mundo de pecado y tristeza tantos años. Y si nosotros no hacemos nada, hermanos, seguiremos vagando en este mundo. No sé a cuántos de nosotros nos guste estar viviendo en este mundo, pero este mundo no va para nada bueno. Cada día este mundo va en decadencia. Y por allá he escuchado a algunos que dicen que esto ya no tiene arreglo. Lo único que puede arreglarlo es la venida del Señor. Dice, tal vez tengamos que permanecer aquí en este mundo muchos años más debido a la insubordinación, como le sucedió a los hijos de Israel, pero por amor de Cristo su pueblo no debe de añadir pecado sobre pecado, culpando a Dios de las consecuencias de su propia conducta errónea. Entonces no culpemos a Dios de que no cumple su promesa de que ha venido, de que no ha regresado. No ha regresado porque nosotros se lo hemos impedido. No ha regresado porque nosotros no nos hemos consagrado, porque nosotros no nos hemos entrado en comunicación directa con Dios cada día. No culpemos a Dios, culpémonos a nosotros mismos. ¿Por qué Jesús no ha venido? Porque usted y yo lo hemos detenido. El privilegio de todo cristiano no solamente esperar, sino apresurar la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Queremos que Jesús venga pronto? Entonces, hermanos, prediquemos, hagamos el trabajo que Dios nos ha encomendado a cada uno de nosotros. Si todos los que profesan su nombre estuvieran llevando frutos para su gloria, cuán rápidamente todo el mundo sería sembrado con la simiente del Evangelio. Pronto la última cosecha sería levantada y Cristo vendría para reunir el precioso grano. La venida del Señor no demora más que el tiempo que tome la tarea de presentar el mensaje a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Olvidaremos nosotros los que pretendemos ser estudiantes de las profecías, que la tolerancia de Dios para con los impíos es una parte de vasto y misericordioso plan por el cual Él está tratando de lograr la salvación de las almas? Y como vuelvo a repetir ya casi para ir terminando, no culpemos entonces a Dios. Jesús no ha venido por nuestra culpa. Pero hermanos, Dios es un Dios de amor, y amén por eso. Dios es un Dios de misericordia, alabado sea Dios por eso. Pero ¿saben qué? Una cosa, hermanos, también es un Dios de justicia y de juicio. Y ciertamente va a venir. Ya nos ha dado mucho tiempo de oportunidad para volvernos a Él. Y si nosotros seguimos tercos en nuestros pecados, si seguimos queriendo seguir siendo los mismos y no hacer un esfuerzo, no pedir ayuda a Dios para que nos libere de nosotros mismos, porque la lucha mayor es el pelear entre uno mismo. Pero para todo eso hay ayuda, solo falta que pidamos a Dios ayuda. Dice que Él va a ayudarnos
en nuestras debilidades. Hermanos, no culpemos a Dios, culpémonos a nosotros. ¿Por qué no ha venido el Señor? Ya para terminar, en 1 Juan 2:28 dice, ahora hijitos, permanecer en Él. Wow. ¿Se acuerda que dice, se me vino a la mente una palabra que está en las Escrituras que dice que el que permanece en Dios, será salvo. La permanencia en Dios, el estar constantemente en relación directa con Dios. Por eso dice, ahora hijitos, permaneced en Él, para que cuando Él se manifieste, o sea, para cuando Él venga, para cuando venga el Señor Jesús, en toda su gloria, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos avergonzados. ¿Y cómo nos alejaríamos avergonzados? Hermanos, nos alejaríamos avergonzados porque tal vez pretendimos tener una fe que realmente no vivimos. Pretendíamos tener la verdad, pero no nos dejamos ser santificados por la verdad. Pretendíamos creer en el Espíritu Santo, pero no dejamos que el Espíritu Santo transformara nuestras vidas. Pretendimos creer en Jesús, pero no lo dejamos hacer su obra de transformación en nuestras vidas. Y cuando Él venga, hermanos, vamos a ser avergonzados. ¿Por qué? Porque Jesús nos dirá las siguientes palabras: apartaos de mí, obradores de maldad. No los conozco, cuando diga el Señor esas palabras, hermanos. Y lo que pretendimos ser fue solamente una vil mentira. Aparentamos, pero a Dios no le engañamos. Dios conoce cada uno de nuestros corazones. Y es por eso que en esta hora el Señor nos sigue llamando a que le busquemos, a que estemos a cuentas con Él. Y sea que vivamos o muramos, lo llevamos para la gloria y honra de Dios. Y que si Jesús llegara hoy, tengamos la certeza de que vamos a estar con Él. Y si se tarda otro tiempo, que lo dudo, si tardase más tiempo, tengamos la certeza de que si tardase más tiempo y nuestra relación sigue siendo estrecha con Él, cuando Él venga o cuando Él apareciere, si descansamos, tengamos la certeza de que saldremos en la primera resurrección para recibir a nuestro Dios en el aire. Hermanos, que el Señor nos bendiga y que cada día de nuestras vidas podamos estar en estrecha relación con nuestro Dios, con nuestro Creador, con nuestro Redentor y con nuestro Salvador. Que el Señor los bendiga. Mi deseo y oración es que cada uno de nosotros, cuando Él venga, podamos estar con Él, gozando de lo que Él ha preparado para nosotros. Que Dios los bendiga. Terminemos con una palabra de oración. Señor amado, gracias porque a través de tus escritos, a través de tu palabra, nos has hablado en esta hora. Permítenos, oh Señor, que cada uno de nosotros decida hoy hacer el trabajo que le has dado personalmente a cada uno. Señor, tu palabra dice que la mies es mucha, pero los obreros muy pocos. Que cada uno de nosotros decidamos ser obreros y, Señor, que podamos tener la valentía de que tú nos des tu Espíritu Santo para salir a predicar tu palabra con poder. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos, que al igual que yo, decidamos echar nuestras vidas en tus manos. Úsanos como un instrumento en tus manos. Y, Señor, prospera
la obra que cada uno de nosotros hagamos, sea repartiendo libros, sea predicando, sea dando estudios bíblicos. Señor, prospera cada obra que cada uno de nosotros individualmente hagamos y que tú toques los corazones y que el día de mañana podamos ser árboles que lleven fruto para honra y gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús pedimos y agradecemos estas cosas. Amén. Amén, amén, amén. Hermano Mario, muchas gracias por la palabra del Señor impartida en esta noche. Ya queda en cada uno de nosotros tomarla y llevarlo a la práctica, ¿no? Y tomar decisiones realmente para vida eterna. Muchas gracias, le agradecemos antemano que tuvo la disponibilidad de estar en la cadena Fuerte el Amor Final. Ya le extiendo la invitación para el próximo miércoles. No sé, a lo mejor tiene planes o si no, ¿cree que nos podría acompañar para el próximo miércoles? Déjeme chequear, hermano. Yo le aviso a usted durante la semana. Yo le aviso. ¿Qué le parece? Listo, hermano. Muchas gracias. Okay. Muchas gracias. Nuevamente, que el Señor le bendiga, que el Señor sea con usted y con toda su familia. Por estas preciosas palabras. Sabemos que el Señor nuevamente nos ha hablado, queridos hermanos. Nos habla cada día. Y dijo algo el hermano, realmente poniéndole atención, realmente en qué pensamos, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos todos los días? Y si nuestro Salvador aún no ha venido, con los escritos han sido por causa nuestra, porque no hemos echado nuestras vidas en las manos del Señor. Que el Señor nos ayude, hermanos, hermanas en la cadena y todos aquellos que irán a escuchar en un futuro, nos ayude a tomar decisiones, realmente decisiones para vida eterna. Que el Señor sea con cada uno de nosotros. Nuevamente le queremos agradecer a nuestro hermano Mario por estar con nosotros. Muchas gracias, hermano. Sabemos que está ocupadito, pero aún así tuvo la disponibilidad de estar con nosotros. Le agradecemos. Que el Señor le bendiga. Gracias. Bueno, queridos hermanos, en la cadena Fuerte del Amor Final y todos aquellos que estuvieron con nosotros por YouTube, yo creo que finalizamos en esta noche. Sin antes, quería leer algo tan precioso y a través del tema, ¿no? Estaba pensando en este versículo que se encuentra en segundo de Corintios 5:17, dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Qué precioso. Y yo analizando el sermón que estaba compartiendo nuestro hermano, y realmente viendo nuestras condiciones, ¿no? Y aquí nos dice claramente el apóstol Pablo, que si alguno está en Cristo es nueva criatura. Y lo viejo es desechado, ha pasado. Pero es ahí donde debemos de cuestionar y preguntarnos a nosotros mismos: ¿realmente somos nuevas criaturas? ¿Realmente las cosas viejas pasaron? ¿Realmente aquí todas son hechas nuevas en nuestras vidas? Yo no sé, pero sí sé la condición mía. Sé en dónde estoy parado, y el Señor también. Y le agradezco mucho al Señor por su santa y divina palabra en esta noche a través de nuestro hermano, porque nuevamente se escucha la voz del Señor. Aún se escucha la voz del Señor. Que el Señor les bendiga, que el Señor sea con cada uno de ustedes, donde quiera que nos esté sintonizando. Tomemos decisiones para actuar, queridos hermanos, y orando los unos por los otros. Como dijo nuestro hermano, ese es el deseo de nuestros corazones. Y ese debe ser el deseo de cada corazón. La lucha, la perseverancia y la entrega de nuestra propia vida al Señor. Que el Señor los bendiga, que el Señor sea con cada uno de ustedes, con su familia, que
la paz y el amor de Cristo Jesús reine en su hogar y sobre todo en su corazón. Que pasen una excelente noche, que Dios les bendiga. Y con eso terminamos esta sección de esta noche. Feliz noche. Bye bye.